Y en Washington quiero saludar a Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, un gusto saludarlo. Bueno, muchas gracias por tenerme. Quisiera comenzar, estaban celebrando estos 39 años de la revolución, pero también se cumplían 3 meses de estas protestas que han dejado más de 300 muertos. Y quiero invitarlo, embajador, a compartir con usted parte del discurso del presidente Ortega, precisamente cuando desafió a la Organización de Estados Americanos. Sin bajar la guardia, a seguir defendiendo nuestros derechos, a seguir defendiendo nuestras decisiones. Nuestras decisiones no están en Washington, están en Managua. Embajador, usted ya escuchó al propio presidente Ortega decir, cito textual, las decisiones de Nicaragua no se toman en Washington y vienen después del pronunciamiento de la OEA en el que le solicitan al gobierno de Nicaragua el adelanto de las elecciones. ¿Esta respuesta ustedes la toman como un desafío a la OEA? No, estamos de acuerdo. Las decisiones de Nicaragua se tienen que tomar en Nicaragua y la sociedad civil, el pueblo nicaragüense ha pedido cambio a la democracia. Yo creo que el presidente tiene que escuchar a su pueblo. Estamos de acuerdo. Las decisiones se van a tomar en Nicaragua. El pueblo le ha pedido cambio y esperemos que cumplan con el pueblo. Pero Ortega llama a las autodefensas a defender el gobierno, diría yo a lo lejos, a reducir la violencia, llamar a pelear por su presidencia. ¿La presión internacional acaso no está funcionando o qué tan efectivos, le pregunto, embajador, son los pronunciamientos de la OEA en todo caso? Bueno, yo creo que la resolución que pasó hace 2 días en la OEA tuvo tremendo éxito. Más que nada, 21 países se pronunciaron en contra del gobierno, no reconociendo lo que el gobierno está diciendo, que son terroristas y que el gobierno no es responsable por los fallecidos. Sabemos lo opuesto, que el gobierno sí está encargado, muchos de los que han fallecido, el gobierno está violando los derechos humanos de bastantes ciudadanos y es algo que está preocupado sumamente en la comunidad internacional. Ayer el presidente Ortega calificaba como golpistas a los sacerdotes, aseguraba que querían provocar un golpe de Estado, los descalificó como mediadores en la mesa de diálogo. ¿Bajo qué confianza se puede sentar las partes a dialogar para salir de la crisis, en este caso la Iglesia, cuando el gobierno ya los está identificando como golpistas? Y ese es el trato que les va a dar, es decir, más violencia o más ataques. Bueno, los reclamos de ellos son ridículos. ¿Cómo van a acusar a curas, a sacerdotes católicos que ellos invitaron al diálogo de ser terroristas? Es algo que no tiene sentido y es algo que va a ser rechazado no solo en Nicaragua, pero por la comunidad internacional. Lo más importante es que ellos tienen que parar de atacar a la Iglesia, parar de atacar a los mediantes y más que nada regresar al diálogo. Es bien fácil criticar a los curas, pero los curas han hecho el labor de Dios en llegar a tratar de defender el pueblo nicaragüense, el gobierno, y esperemos que en buena fe ellos regresen al diálogo. Pero permítame insistirle, embajador, ¿qué tan efectiva es la OEA si a pesar de los pronunciamientos y los llamados a sostener el diálogo, el gobierno reprime las protestas, continúan los asesinatos, continúan las desapariciones, el apresamiento de estudiantes, continúan los ataques? Ya les respondió que no va a haber elecciones y por el contrario les advierte que los va a tratar como golpistas. ¿De qué está sirviendo este pronunciamiento de la OEA o bajo qué confianza se puede seguir negociando o dialogando? Bueno, ellos tienen que parar. Y yo sé que basado en lo que vimos la semana pasada, hay 21 países solo en Latinoamérica y en el Caribe que están encima de este tema y estamos vigilando lo que está sucediendo en Nicaragua. También la Unión Europea ha sacado varias proclamaciones sobre el tema. El mundo se le va a hacer bien chiquito a los Ortega si siguen la represión y si siguen la violación de los derechos humanos. La economía de Nicaragua, el pueblo merece mejor. Nosotros estamos exigiendo que el gobierno haga mejor y que regresen al diálogo. Embajador, usted dice que van a tratar de que el mundo se les haga bien chiquito a los Ortega, tanto al presidente como a su vicepresidenta. En la entrevista con NTN24 al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden aseguró que la región y la comunidad internacional deben ejercer una presión creciente y constante para solucionar la crisis política en Nicaragua y afirmó que de los caminos, uno de ellos es el aislamiento del presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo. En Nicaragua, en los últimos 2 meses, más de 300 personas han muerto. Hay varios llamados de la comunidad internacional dirigidos al gobierno de Ortega y Murillo para detener esa violencia. ¿Cuál debería ser la reacción de esa comunidad internacional si esta masacre, si me permite, no se detiene?
Debería haber esencialmente una respuesta regional e internacional con el aislamiento de los Ortegas. Él y su esposa son la razón por la cual esto está ocurriendo. Entonces, creo que tiene que haber una presión constante y creciente desde diferentes frentes, incluyendo el apoyo para las fuerzas democráticas dentro del país, para tratar de alterar el comportamiento y llevar a cabo elecciones libres. Pero dependiendo de qué tan lejos lleguen estos abusos, creo que es importante que haya una respuesta regional y yo no quitaría nada de la mesa. Ya escuchó al ex vicepresidente embajador. ¿Esa es la ruta a seguir o cuáles son los siguientes pasos? Bueno, el vicepresidente Biden tuvo la oportunidad de servir como vicepresidente en los Estados Unidos y le agradecemos el servicio. Pero esta administración, la administración del presidente Trump, el secretario Pompeo, están comprometidos con la democracia en Nicaragua y están comprometidos con el pueblo nicaragüense y van a hacer todo lo posible para que Nicaragua en un futuro bien cercano celebre la democracia. Pero entonces, ¿cuál es la ruta crítica que ya tiene trazada el gobierno del presidente Trump? Bueno, no nos gustaría más sanciones contra los Ortegas o los funcionarios, pero va a ser necesario. Si ellos no cambian la manera de ser, si ellos no paran la violencia, si ellos no paran de oprimir a sus pueblos, no nos van a dejar otra opción. Nosotros esperemos que esto termine de una manera pacífica, una manera democrática, y tenemos esperanza de que así vaya a terminar. Pero si no les dejan otra opción, ¿prevén sanciones personales, económicas, restricción de visas o qué? Los Estados Unidos está comprometido en hacer todo lo posible para que Nicaragua regrese a la democracia. Y si eso tiene que ser sanciones individuas o sanciones sobre sectores, es algo que estamos explorando y es algo que estamos evaluando. Pero esperemos que no llegue ahí. Pero si es necesario, todas las opciones para que Nicaragua regrese a la democracia están arriba de la mesa. Embajador, el canciller venezolano Jorge Arreaza, invitado al evento sandinista en Nicaragua, dijo que Venezuela defendería a Nicaragua y vamos a escuchar cómo lo dice. Y sepan, presidente Daniel Ortega, que si el pueblo bolivariano, los revolucionarios de Venezuela, tuviésemos que venir a Nicaragua a defender la soberanía y la independencia nicaragüense, a ofrendar nuestra sangre por Nicaragua, nos iríamos como Sandino a las montañas de la Nueva Segovia para defender la independencia de la patria latinoamericana, la independencia de la Nicaragua siempre libre y bendita. Ya escuchó a Arreaza, están dispuestos a ofrendar sangre venezolana para defender la soberanía de Nicaragua. ¿Qué significa el apoyo de Nicaragua para Venezuela? ¿Maduro está apoyando a Nicaragua para no aislarse más, para defender las reminiscencias del eje bolivariano o qué cartas se está jugando? No sé cuál es la carta que se está jugando, pero sabemos que en Venezuela hoy en día no hay agua, no hay comida, no hay medicina, no hay alimento. El gobierno venezolano se debe preocupar por su propio pueblo, como no lo han hecho por varios años. O sea, es fácil ir a Nicaragua y comprometerse en defender a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, pero yo creo que hoy en día en Venezuela hay bastantes necesidades que no se están atendiendo y el gobierno venezolano, el presidente falso de Maduro, lo tiene que reconocer y tiene que estar comprometido en atender las necesidades de su pueblo. Déjame ponerlo en contrasentido. Si Ortega está haciendo lo que ha hecho Venezuela, lo que ha hecho el presidente Maduro, insistir en dialogar mientras en la realidad agota a la oposición, la reprime, la asesina, pero al final gana oxígeno para seguir en el poder, ¿no existe el riesgo de que Nicaragua llegue al extremo de la crisis en la que está sumida Venezuela? Bueno, estamos haciendo todo lo posible para prevenir que Nicaragua no caiga en la misma situación que Venezuela. Y sabemos también las economías de Nicaragua y de Venezuela son totalmente diferentes. Los ciudadanos entre Nicaragua y Venezuela son personas diferentes. Entonces, estamos haciendo todo lo posible en la OEA, en el Departamento de Estado, en los Estados Unidos, en la comunidad internacional, para que el pueblo nicaragüense no tenga que sufrir todo lo que ha sufrido el pueblo venezolano en los últimos 10 años. Quisiera que veamos a futuro. Ya se cumplieron 3 meses de las protestas. ¿Cuál será la estrategia internacional para apoyar a Nicaragua de manera efectiva para salir de la crisis? Bueno, acabamos de dar un pronunciamiento con 21 países. El próximo paso es que esperemos que el gobierno regrese al diálogo. Y si eso no sucede, de la cuestión de los Estados Unidos y de la OEA,
vamos a seguir con toda la presión diplomática habida y por haber. Esperemos seguir en el diálogo. Y si no hay elecciones y sigue el derramamiento de sangre, ¿qué sigue? Esperemos que tengamos éxito. Yo creo que tenemos que tomarlo paso por paso. Estamos apoyando al pueblo nicaragüense. Esta semana la proclamación que sacamos fue bastante directa y fue una en cual se pronunciaron 21 países en toda Latinoamérica y el Caribe. Le agradecemos, embajador Carlos Trujillo, es el embajador de Estados Unidos en la OEA. Gracias por este tiempo para NTN 24. Muchas gracias.